necesite, porque siempre va a haber una necesidad, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Entonces dice que hasta cuando los incrédulos rechazan el mensaje. Dios te bendiga, amigo. Cuando los incrédulos rechazan el mensaje, Sí. usted tiene que sacudirse los pies, seguir caminando y llevarlo al que lo necesite. Porque siempre va a haber una necesidad, hermano. Gloria a Jesús. Siempre va a haber alguien que quiere oír la palabra. Aunque uno crea que no, pero lo hay. Una gente que necesita una oración, una gente que necesita que usted le hable de Cristo, porque está pasando ciertas situaciones, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nunca retorna vacía. Aunque el hombre rechace a Dios, sabe que hay un Dios. Porque en el momento de la dificultad, lo primero que llamamos es a Dios. ¿Se da cuenta? Aunque no creamos en Dios, pero sabemos que algo hay. Y el hombre lo reconoce, hermano. Lo que pasa es que no quieren un sometimiento. Gloria a Dios. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día, que todo el mundo quiere ser cristiano, todo el mundo le quiere servir a Dios de lejos. Vienen a la iglesia, se fueron, ya cumplieron. Pero no quieren una responsabilidad. Porque eso hay que someterse a Dios para poder Dios trabajar en usted. Él dijo, tome su cruz y siga. No venga de oídas, como decía Job, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Porque había sufrido. Vio que verdaderamente había un Dios. Porque hasta que no pasamos por la dificultad y por la prueba, hermano, no nos afincamos en el Señor. Por eso le dice que oramos por ti, oramos por ti, oramos por ti, pero tienes que tener tu encuentro con ese Dios, con el Señor, para que tú verdaderamente te afinques en las cosas del Señor. Qué lindo es Dios, hermano. El libro de Job nos enseña a nosotros que se cometen muchos errores en la fe, que se hacen muchas ilusiones sin saber el fondo de la realidad. Porque Job oraba con el pensamiento de que y sacrificaba, no solamente oraba, sacrificaba tiempo y animales todos los días. Eso, yo creo que por eso es que Dios me llama a mí a las 4 de la mañana a orar. Porque para levantarse a matar animales tiene uno que levantarse bien temprano, hermana. Para llevar a cabo un sacrificio a las 7 todos los días. Se coge horas en matar y en limpiar y poner. Y él lo hacía, solamente lo hacía con el pensamiento de que sus hijos no fueran castigados por el pecado. Porque él no quería el castigo de sus hijos. Mire, la cosa estaba bien, pero había una equivocación. Porque sus hijos tenían que reconocer que debían de vivir en santidad, no era el papá. Que no se debería ofender a Dios, no era el papá. El papá estaba bien aparentemente. La única equivocación que yo veo en ese verso es que él se estaba ilusionado creyendo que era suficiente el sacrificio de los animales para que Dios librara a sus hijos. Y no era eso, la situación no era esa. Era que ellos mismos propiamente tuviesen que conocer quién era Dios, por qué era Dios y qué esperaban de Dios. Alabanza, Jehová. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, yo he pasado muchas veces porque la gente decía, mis hijos son salvos, mis hijos son salvos. Yo digo que mis hijos son salvos porque Dios hizo una promesa. Sé tú fiel, y ellos serán salvos porque ahora yo trato con ellos. Pero coge tú el tiempo y enséñales. Si tú no das testimonio de la santidad que necesitan vivir tus hijos, no esperes que tus hijos lo hagan. Exacto, porque te tienes que sembrar para cosechar. Entonces los hijos están en promesa, pero no es simplemente porque yo sea fiel, es que yo debo de enseñarles y darle a ellos la enseñanza y el ejemplo, para que cuando ellos lleguen a mayores, se recuerden de lo que aprendieron y que necesitan arrepentirse. Sí, por eso que la Biblia siempre le dice, fulano cometió un pecado, ¿será por el pecado de los padres que cometieron? Porque No, dice que
a veces. nosotros nos equivocamos mucho a veces nosotros con las enseñanzas, con los que oímos. Por Mire, eso hoy, que dice la Biblia. hoy yo tenía 3 cosas puestas en de las misiones, tres personas diferentes, una en la sala, una en el cuarto y una. Pero hermano, el único que llegó a mí fue Evans. Tony Evans fue el único que me dio el mensaje que yo necesitaba. Ajá. Alabanza. De tanto que había, mire, estaba el Charles Stanley, estaba el otro acá, el otro allá. El único que aceptó la necesidad, que me abrió los ojos, fue Evans, con su mensaje tranquilo y directo. Mire. Porque él no viene con cosas, sino él viene directo. Y yo digo, esos son los mensajes que se necesitan, no tanta palabrería, no tanta cosa, sino uno. Y también este otro programa que yo lo oigo toda la noche es de Muri. Ese hombre tiene unas enseñanzas directas, hermano, que le hacen temblarle el estómago cuando usted las recibe. Y no están jugando con la salvación, ni están jugando con la enseñanza. Ellos saben que son responsables del mundo que está oyéndole. Ajá, ajá. Y por eso que ellos se preparan tanto. Aleluya. No, a veces nosotros hacemos lo que oímos. Fulano dijo esto y yo digo aquello. Pero no, a Dios hay que entender que Dios es santo Sí, Señor. y nosotros tenemos que ser santificados por Él para poder trabajar. Que no todo el mundo es llamado a trabajar. Todo el mundo puede ser santificado para salvación, pero no a trabajar. A mí que el puntico. Le dice que no obstante, no siempre somos bien recibidos. Hay sitio que usted va y le tiran el tratado en la cara. Gloria a Dios. Pero los discípulos dicen que enfrentaron el rechazo mientras viajaban, sanaban, predicaban el arrepentimiento y la liberación. Ellos formaron equipos de 2 y se les dijo que llevar donde el Señor siempre le daba dónde ir, dónde quedarse y qué tiempo tenían que estar en ese sitio. Oigan, con la dirección que iban ellos. Porque es así, pero cuando nos ridiculicen o no, mire hermano, no se atribulen, no se entristezcan. Sacúdase los pies y siga caminando. Sigo orando por ti. Exacto, porque recuérdense que la palabra cae en diferentes terrenos. En el pedregoso, en aquel que la recibe, en aquel que la coge por 1, 2 o 3 días y vuelve y la suelta. Eso sabe, que va a haber diferentes graneros donde usted siembra. Pero siempre donde está la necesidad, si hay una necesidad, Dios lo va a enviar. El Señor le va a decir cómo, dónde y cuándo. Gloria a Jesús. Así que seguimos caminando. Gloria a Dios. El objetivo, la lección se encuentra en Marcos 6, 1 al 3. Dice recordar, el objetivo dice recordar que aún Jesús fue rechazado por los incrédulos. No dejamos intimidar por los que respondan negativo agresivamente. O sea, no dejarnos intimidar por los que nos respondan agresivamente. Yo fui de eso, Dios a mí no me hable de eso. No, gloria a Dios. Actuar siempre con valor y optimismo, aún ante los aparentes fracasos. Hoy no me fue bien, pero yo sé que mañana me irá bien. Aleluya. Porque es que a veces nos desanimamos. Ay, yo hoy, no sé, parece que el Señor no andaba conmigo porque todo el mundo me rechazó, todo el mundo me dio la patada hoy, como dice uno a veces. Como que no funcionó hoy. Pero que eso no lo desanime, hermano, usted siga caminando. Porque ese es el deber de nosotros, seguir caminando. A veces también puede ser que nosotros elegimos el lugar que no era para ese día. Equivocamos. Pero que todo eso va a pasar. Pero que va a pasar porque Exacto. O nos vamos por nuestras cuentas o no oramos lo suficiente, el Señor no nos dirigió ese día. Pero que eso va a pasar, aunque el Señor nos dirija, es para que nosotros veamos que va a haber gente que lo va a recibir y va a haber gente que lo va a rechazar. Porque recuérdense que no todo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay del mundo entero mucha gente que son cristianas, pero usted no le ve el testimonio. No va a una iglesia, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo ayudo todo el que puedo, yo cojo el que. Entonces no me digan a mí que yo no me voy a ir con el Señor por eso.
Creen que por sus obras, no es por obra, es por gracia. Gloria a Jesús. Y actuar siempre con valor, optimismo, aun ante los aparentes fracasos. Y el pensamiento central me lo va a dar Domingo Marte. El pensamiento central dice: cuando algunos rechazan el mensaje del Evangelio, nuestro deber es orar por ello y llevar la palabra a otros. Oye, vuelvo y repito, cuando algunos rechazan el mensaje del Evangelio, nuestro deber es orar por ello y llevar la palabra a otros. Eso mismo nos sucedió a nosotros mismos cuando nos hablaban de Dios. Nosotros también eran algunos en aquel tiempo. Hasta que el Señor puso el querer y el hacer en nosotros. Porque ya el Señor tenía un propósito en nuestras vidas. Vamos a seguir porque esto está bueno. Hermana, sigue. Dice que no, cuando los ridiculicen o los rechacen, usted sigue caminando. Porque va a haber un día que nadie le va a decir ese caso a usted, ni a nada de eso. Yo fui, yo no voy, yo era de eso. Hermano, va a haber de todo en la viña. Gloria a Dios, pero que eso no lo desanime, como estábamos hablando. El texto áureo me lo va a leer la hermana María. Otra la lección, vamos a seguir entonces. Vamos a leer Marcos 1. A solo. Léemelo, Oscar. Marcos 6:1. Ajá. Acabé 6:1. 1 y 2 léemelo, sí, que están unidos. Bueno, Dios lo bendiga. Marcos 6:1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. 1, 2, sí. 4. Desde Jesús regresó a Capernaum y ahí estableció su residencia y base para su ministerio de Galilea. Desde ahí salió a su primera gira evangelística con mucho éxito. Sin embargo, a pesar de su ocupado programa, consideró indispensable realizar una visita tanto familiar como ministerial al pueblo que lo había visto crecer. Para entonces ya no andaba solo. Marcos dice que le seguían sus discípulos. Era urgente predicar el evangelio en Nazaret. Lo aceptarán, pero no. Él no podía seguir obrando milagros y salvando a cuantos lo buscaban y dejaban en el olvido a sus seres queridos. Qué gran ejemplo tenemos aquí y muy digno de ser imitado. Es cierto que algunos de nuestros familiares pudieran reaccionar con menosprecio, como le sucedió a Jesús en Nazaret, pero en la mayoría de los casos, los inconversos ven a sus familiares cristianos con respeto y mucha esperanza. Sí, es verdad de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando uno acepta a nuestro Señor como único y exclusivo Salvador, pues la familia luego, como le decía, ¿verdad? Empieza a hacer comentarios inconversos, ¿verdad? Dice, ay, ¿tú qué me vas a hablar de eso si tú eres hacer cosas malas? Pero por eso el Señor dice, ¿verdad? Hay promesas para uno, pero promesas para nuestros familiares, ¿verdad? Y verdad que siempre al empezar algo nuevo y algo distinto como esto, ¿verdad? Que nos trae beneficios, nos trae esperanzas y la vida eterna, pues es un cambio muy difícil, ¿verdad? Principalmente en el que acepta y de los que de nuestros familiares y de nuestros seres queridos, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo es posible? Pero sabemos que Dios es grande y el poder de Dios es infinito. Amén, gloria a Dios. Exacto, vemos que Jesús, el deseo de todo el mundo es regresar a lo suyo y dejarle saber lo que Dios ha hecho con su vida. Y ese era el deseo de Jesús, llegar a su tierra, donde Él nació, a llevarle la buena nueva al pueblo. Gloria a Jesús. Dice que Jesús rompió el rechazamiento, hermano. Dice lo que aprendemos del regreso de Jesús a Nazaret. Dice, Jesús regresó a Capernaum y allí estableció su residencia
y base por su ministerio en Galilea. Desde allí empezó su primera gira evangelística. ¿Cuántos sueñan con ir a su patria a llevar el evangelio? Qué lindo es Dios. Dice, a pesar de su ocupado programa, oiga, Jesús es indispensable realizar una visita tanto familiar como ministerial al pueblo que lo había visto crecer. Pero ya no andaba solo, andaba con sus discípulos, gloria a Dios. Qué lindo, con la gran comisión. Dice que le seguía a sus discípulos, ¿era necesario predicar el evangelio en Nazaret? ¿Lo aceptaron o no? Él no podía seguir obrando milagros y salvando en cuanto lo buscaban y dejar en el olvido a sus seres queridos. Parece que lo primero es tu casa. Gloria a Jesús. Es cierto que algunos de las familias pudieran reaccionar con menosprecio como sucedió a Jesús en Nazaret, pero en la mayoría de los casos inconversos ven a sus familiares cristianos, hermanos. Muchos lo ven cristianos y los rechazan. Con respeto y mucha esperanza y el linaje que él se hacía pasar por Dios. Y ellos no lo creían. Gloria a Jesús. Y lo que aprendemos de su predicación en la sinagoga dice Lucas, describe vivamente acontecimiento en el día de reposo. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, el Espíritu de Dios me ha ungido. El mandato que nos ha dado. Oiga, porque Dios lo ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los afligidos. Qué lindo es Dios. Entonces, dándole enseñanza que Dios lo había enviado a él como el Mesías, el Rabí. Aleluya, yo no entraba nada de eso. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Iba con su palabra, hermano, a llevarse, para que ellos vieran que no eran inventos de él. Todas estas cosas eran de agrado de los de allí reunidos. Lo que no podían aceptar era que Jesús se presentara como el ungido de Dios. Nosotros aquí todos somos ungidos de Dios, con el propósito de llevar el evangelio, porque con ese es el propósito que Dios nos ha llamado. Ellos quizás esperaban que el Mesías fuera un hombre de los Césares o de los reyes, o tal vez un personaje angelical. Ustedes saben que ellos esperaban algo sobrenatural, como digo yo, pero Jesús era sobrenatural. Lo que pasa es que ellos no entendían. Ellos pensaban que era el hijo de José, el carpintero, pero que José no tenía nada que ver con eso. María tuvo a Jesús por medio del Espíritu Santo, pero como era el esposo de María, pues pensaban que él era el papá. Había una confusión ahí, porque ellos en ese momento no tenían conocimiento de que el Espíritu Santo Jesús había sido procreado a través del Espíritu Santo. Y por eso era que ellos pensaban, y tenían razón, hermano. ¿Cómo que dice que es Dios, que es el enviado de Dios? El hijo de María, el carpintero, este es pobre. ¿Te das cuenta? Y ellos pensaban que era un rey, que Jesús venía como un rey, como un grande. Y esa era la equivocación que tenía ese pueblo. Y tenían razón porque no sabían el linaje de donde él había venido. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos el 2:4. Léemelo, Mariela. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y de qué sabiduría está? Que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos. Ajá. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Ves? Lo que estamos hablando ahora mismo. Se escandalizaban porque no decía Domingo, el que vive allá en Ocala. Nos quedamos maravillados y asombrados. Que Domingo vaya a Santo Domingo y dice que es el ungido de Dios, que lo llama Dios. ¿Saldrá algo bueno de ahí?
¿Te das cuenta? Que había duda. Alabanza a Jehová. Porque ellos esperaban algo grande. A veces uno cree que lo grande es lo que causa conmoción. Y dice que de lo más bajo escoge Dios para los Sí, Señor. sabios. Jesús, el Hijo del Rey, el enviado de Dios, nació en un pesebre, no tenía donde recostar su cabeza. Oraba en el monte, dormía y dice, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Lo mío era llevar y después la ascensión al cielo. El dueño Gloria de a todo, Dios. eso es el dueño Entonces, de todo. como le digo, exacto, tanta duda, porque mira cuando fue a la cruz, que le dicen los dos ladrones, le dice uno, pero si tú eres el Cristo, el que anda sanando, libertando, bájate tú de ahí, sálvate tú mismo. No lo reconoció tampoco, porque había muchas dudas. El otro le dijo, Señor, acuérdate de cuando estés en tu reino, porque se lo reconoció. Va a ver quién te reconozca y quién no te reconozca, hermano. La gloria es de Dios, aleluya. Qué lindo. Y así es el Señor, hermano. La palabra de Dios hay que llevarla y sembrarla, porque uno no sabe cuándo retorna vacía. Pero como dice la palabra, tenemos que vivir right, testimonio, como dice Oscar. Que vean en usted verdaderamente que hay un Dios. Que lo que usted está predicando, hermano, es real. Que no es que usted hoy crea y mañana no crea. Y que si estoy con los impíos, como decía Pedro, con los judíos o con los gentiles, era judío y gentil. Y Pablo lo reprendió por eso.